Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a esperar que se terminen de conectar. Estamos abriendo sala en este momento para ustedes. Están entrando todos a la sala. Yo quiero agradecer la atención que le han prestado. Esto es un evento preparado por IT News Lab, un portal de noticias B2B para la región latinoamericana que pueden seguir a través de las redes sociales como @IT News Lab. Este espacio es presentado también por AppSite. AppSite es tecnología y transformación para su negocio, no solo en el soporte que ellos le pueden dar, porque tienen un soporte de primer nivel, segundo y tercer nivel, porque tienen un centro de apoyo en la tecnología SAP, sino que ahora son partners de Google. Y yo creo que es importante que ustedes los conozcan y los busquen a través de sus redes sociales como Upside Core. También están con nosotros los amigos de Galanet. Galanet es un servicio de Internet que le presta apoyo no solo a la parte profesional, sino le presta apoyo a la parte residencial. Este ancho de banda con el cual estamos transmitiendo el día de hoy es gracias a los amigos de Galanet que nos dan el apoyo para poder transmitir con un ancho de banda tan importante para nosotros. Igualmente, nuestro sistema de seguridad está basado en la tecnología de SET. Ya saben que SET es todo un conjunto de suite que te permite la seguridad de tu empresa, de tu servicio, de tu compañía, de todo. Si tú quieres también ser canal autorizado de ESET, comunícate a través de las redes sociales. Ellos están como ESET Latam o ESET en Venezuela. Quiero comenzar nuestro espacio de hoy invitando, por supuesto, a nuestro host, nuestro invitado de hoy, que es Andrés Madero. Andrés, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenos días, Edgar. ¿Cómo estás? Siempre un gusto con tus oyentes. Siempre disfruto mucho estas conversaciones con ustedes. Amigos, Andrés Madero es el CTO de Infinera para América Latina y el Caribe. Es responsable de comprometerse con los proveedores de servicios de la región, brindándole una perspectiva única sobre las tendencias de la industria, mientras demuestra el valor comercial de la cartera de soluciones de vanguardia de Infinera, que abarca transporte de larga distancia, submarino, interconexión de centros de datos y metro y aplicaciones. Madero ha tenido una distinguida carrera en redes con amplia experiencia y conocimiento de tecnología capa 03. Andrés, lo primero, agradecer públicamente a ti y a todo tu equipo haber coordinado esta entrevista del día de hoy, esta conversación del día de hoy. De verdad, es sumamente agradable conversar contigo. Y por supuesto, abrimos fuego. Abrimos fuego. ¿Cómo está el 5G en América Latina? Edgar, pero antes que nada, gracias a ti por el espacio. 5G en Latinoamérica. 5G en Latinoamérica ha sido una conversación súper interesante que empezamos hace, yo diría, unos 3 años, que hoy en día se empieza a materializar, pero ha sido un camino muy interesante en la región, porque 5G para nosotros en Latinoamérica ha sido más un camino, una lucha de la preparación de la infraestructura de 5G antes de como tal la definición de la tecnología. Y yo creo que mucho del 5G ha llevado a Latinoamérica un poco a agilizar sus despliegues de fibra. Lo hemos visto en todos los países, debido a que la tecnología exige ciertos niveles en la infraestructura que nos lleva a que precisamente en países o en regiones donde no teníamos fibra, empezamos a ver un despliegue de fibra mucho más masivo para que esto se pueda efectuar. Pero el estado de 5G es un estado actual. Yo creo que ya tenemos varios países participando en 5G y creo que es un tema de aceleración. No es un tema de reemplazo, no es como vimos en 4G versus 3G, donde tú veías un brinco considerable en la parte de datos
y donde prácticamente hiciste un brinco donde tú tenías, bueno, tengo un celular que nada más textea y el otro navega. Yo creo que aquí el brinco de 4G a 5G ha sido un poquito más paulatino y va a ser un poco más paulatino porque los servicios que nos provee 5G de infraestructura, en cierto sentido, para algunas aplicaciones es muy parecido a 4G, pero lo que sí empezamos a ver es un nuevo nicho de aplicaciones como nichos financieros, como nichos de infraestructura crítica, que nos está abriendo 5G dentro de Latinoamérica. No van a pagar la 4G, la 4G sigue, tu celular va a seguir funcionando. Mucha gente dice, no, si no tengo celular de 5G, entonces no va a funcionar. No, tu celular va a seguir funcionando. Lo que sí se torna muy interesante es que tu celular, al tener 5G, va a poder hacer cosas que normalmente no hacías con tu otro celular. Sí, fíjate que tú planteas algo, pero ¿cuáles son esas tendencias que han impulsado el desarrollo de los sistemas de transmisión óptica, por ejemplo, para 5G? Ustedes que son expertos en lo que es la fibra, en la conexión, ¿por qué ahora el mercado lo está viendo como una opción y los llama a ustedes para decir, bueno, conéctame a este centro de datos o estos microcentros de datos, como lo vimos en algún momento, que estamos pasando de tener grandes centros de datos a microcentros de datos para cubrir más la información, ¿no? Sí, bueno, mira, esa es una pregunta excelente, Edgar, porque la necesidad de tener una mayor densificación de radiobases te lleva a considerar que muchas de las fibras que tienes en campo o lugares donde no tienes fibra en campo tienen que ser repensadas. La arquitectura como tal de la red tiene que ser repensada. Yo, por ponerte un ejemplo, yo puedo tener una fibra que llega a tu apartamento o llega a tu casa que estaba destinada para hacer exclusivamente internet de las casas, ¿no? O sea, 20 megas, 30 megas, 40 megas, pero necesariamente necesito un punto de una repetidora de 5G en esa área donde no tengo una macrocelda, donde no tengo un espacio de finca raíz donde puedo construir una torre. Generalmente esas radiobases están en los postes, están en un semáforo, están camufladas dentro de la misma infraestructura del edificio. Y así si tú repites toda la ciudad, la densificación es mucho mayor. Entonces, ¿qué ha sucedido con los operadores de servicio en Latinoamérica? Han dicho, oye, mira, no puedo seguir construyendo torres. Lo que quiero hacer es repensar la manera en cómo estamos reutilizando esa fibra. Entonces, en lugares donde tú normalmente tenías anchos de banda de 20 megas, 30 megas, 40 megas, ahora estás necesitando ancho de banda de 25 gigas. ¿Ok? Entonces, eso te lleva a que los proveedores de infraestructura óptica, como Infinera, lleven tecnologías de punta, de última generación, hacia el borde de la red. Entonces, la red se torna una red que puede ser atender centros de datos, puede atender demandas de ancho de banda como 5G, son muy parecidos en ese concepto. Como tal, también tengo que seguir teniendo un modelo de negocio suficientemente atractivo donde la fibra pueda prestar servicio al hogar. Y si tú combinas esos tres componentes, lo que estamos viendo precisamente en Latinoamérica es una convergencia de esas tecnologías. Entonces, cualquier punto de la red se torna como decirte un punto eléctrico en la pared de la casa. Yo no estoy pensando si en la pared de la casa conecto una nevera, conecto un televisor o conecto un centro de datos. A la larga yo sé que hay un punto de electricidad, ahí hay una fuente de suministro de electricidad. Lo mismo sucede con los datos en el mundo de las redes. Tenemos que empezar a pensar que donde hay fibra, hay una conexión al mundo de datos. Y en esa conexión del mundo de datos, más allá de la aplicación, si es un internet de la casa o es un micro data center o es una radio base de 5G, voy a poder acceder a una red uniforme óptica que cubre toda la región. Pero fíjate, aquí estamos viendo o quizás tratando de entender cómo va esto, ¿no? De alguna forma, los operadores que tienen que tener 5G tienen que empezar desde cero. Tienen que empezar primero por tirar fibra, después por hacer un análisis, ¿ok? Perdón. Después tienen que hacer un análisis porque la huella que tiene las celdas de 5G no es la misma huella que tiene la 4G. Entonces,
tienen que llegar y tienen que buscar una repetidora, pero esta repetidora va por fibra y va a un centro de datos. Y de verdad Ujú, como que complica demasiado, ¿no? En ujú. tu experticia, ¿cuánto tiempo puede tardar que una nación vaya a una red o a tirar fibra? Cuesta mucho tiempo. ¿Qué le tienen que hacer? Porque esto es lo que hay que entender. En el caso de muchos Ujú, países, dice, bueno, porque hay 5G en España y no hay ujú, 5G no sé, en Panamá o en Colombia o en Venezuela, ¿entiendes? ujú, ujú. Sí, o sea, acá hay dos componentes principales. Primero es la densificación de la fibra. Nosotros somos una región que estamos en un proceso súper acelerado de desplegar fibra. Esos procesos se vieron en Europa, se vieron en Estados Unidos ya hace un tiempo. Es donde se llegó con fibra a las zonas rurales porque ya había la necesidad de ancho de banda de ultra velocidad, por decirlo así. Ese proceso en Latinoamérica no se ha dado, por más que sea nuestra situación sociopolítica es un poco diferente, la inversión es diferente, y hay unos temas regulatorios que también se tienen que dar. Y eso, por eso es que tú ves todos los diferentes sabores regulatorios en cada uno de los países. Pero yo creo que lo más importante, y volviendo al tema de 5G con lo que me comentas, es que las aplicaciones de 5G que estamos viendo crecer no necesariamente están en el centro de la ciudad. Yo te doy un ejemplo. Hay muchas zonas de agricultura en Latinoamérica. Hay muchas, ahora lo que llaman las granjas inteligentes en Latinoamérica. Y resulta que estas granjas no están en la mitad de la ciudad. Estas granjas están en zonas totalmente rurales donde normalmente uno no planificaba llegar con fibra porque iba alguien a navegar con un supercentro de datos allá. No, eso no está sucediendo. Lo que sí está sucediendo es que tengo que llegar con una radiobase 5G porque esas granjas inteligentes necesitan de una infraestructura crítica de mucho ancho de banda y muy baja latencia. Entonces, la aplicación de ciudades inteligentes, los smart grids, las granjas inteligentes, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones ha llevado a que la cobertura de 5G sea inclusive mayor a la que se había pensado de 4G. Ahora, súmale esto a que no es fácil llegar con muchos repetidores. O sea, si tú tienes una distancia bastante grande en el mundo de transmisión óptica, lo que sucede es que normalmente, no sé, en una distancia de 1000 kilómetros tú tenías 3 repetidores, por ejemplo. Eso implica que yo tengo que tener un centro de telecomunicación, un nodo donde necesito tener energía, donde necesito tener aire acondicionado, donde necesito tener seguridad, necesito tener un backup eléctrico, una cantidad de situaciones para yo poder un nodo de repetición óptica. Y resulta que estamos en una idiosincrasia latinoamericana donde dice, oye, mira, pero es que yo para llegar a ese pueblito que está así de lejos, me va a tocar poner 3, 4 repetidores, lo que vuelve el negocio no efectivo. Entonces, uno de los temas donde Infinera nosotros hemos ayudado mucho a Latinoamérica es precisamente poder llegar a esas distancias sin tener que hacer todos esos repetidores. Yo te doy un ejemplo en Chile, por ejemplo. Hay muchas zonas que son cruzando los desiertos para llegar a las antenas donde están los telescopios. Y normalmente se necesita un repetidor en alguna parte de la mitad del desierto. Llegar con personas a esa parte de la mitad del desierto no es sencillo, es costoso. Hacer mantenimiento es costoso. Entonces, lo que hemos usado nosotros son tecnologías de transmisión submarina, lo que hemos aprendido nosotros en los cables submarinos que hacemos, y la hemos empezado a aplicar a esas redes terrestres, en donde evitamos todos esos puntos de regeneración. Te doy ejemplos como en México, donde tienes centros de datos que están siendo, tú miras Querétaro, por ejemplo, que es una de las ciudades donde más se está desarrollando centros de datos, está totalmente remota a todo. ¿Por qué? Porque la energía es más económica en esos lugares. Entonces, como son más económicas en esos lugares, tratan de hacer los grandes centros de datos ahí y hay que llegar con fibra a todos esos puntos. Por eso es que la geografía de pronto viene de segunda mano de lo que es la aplicación. Lo que es importante para el lado de ingenieras como equipos de transmisiones ópticas
es que tenemos que estar pensando que en Latinoamérica mucha de esa fibra, por ejemplo, no está enterrada, porque lo costoso de construir fibra, tú hablas de los costos de la fibra, lo costoso de la fibra no es tanto la fibra, es la obra con que se pone la fibra. Y hacer un trench o hacer un hueco de 1000 kilómetros para enterrar la fibra es costoso. Entonces, Pero, mucha de esa fibra es aérea. pero fíjate, Andrés, tú has planteado dos países que son sumamente complicados, ¿no? Primero, estás hablando de Chile, que literalmente le atraviesan los Andes por el medio. Tú eres de una región de Colombia que también tiene una gran montaña en el medio, ¿verdad? Y hablas de México también. Entonces, no es como Estados Unidos, o sea, yo no sé, o sea, tú puedes tirar una fibra en Phoenix, en Arizona, y eso va directo. Aquí no, aquí tú tienes que subir una montaña de 3000 metros, a menos que la quieras atravesar con un túnel, pero no creo que eso sea así. Entonces, yo, por ejemplo, también Venezuela tiene una montaña que lo atraviesa la región, ¿no? Salvo la región central, pero ¿qué se puede hacer en esos casos? O sea, habría una tecnología híbrida en la cual llego hasta la base de la montaña con fibra y después me voy para arriba con una radiobase, no sé. Bueno, generalmente nada equipara a una fibra. O sea, mucha gente piensa, por ejemplo, cuando tenemos la concepción de un satélite, pensamos que el satélite es más avanzado, ¿no? Porque, bueno, está en el espacio y hacemos toda la cosa. En realidad, la mayor parte de nuestras comunicaciones a nivel global son en base a fibra. Cuando yo me comunico con Europa, me comunico a través de literalmente un cable de fibra que va en la mitad del océano, en el piso del océano de continente a continente. Si digamos que toda la fibra falla, bueno, recurrimos a nuestros sistemas de backup que son los satélites. Pero en realidad no puedes equiparar porque es que la velocidad de la fibra es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué sucede? Lo que has comentado es uno de los problemas clarísimos en Latinoamérica, porque muchas de estas redes son multipaíses. Y no solo multipaíses, te agrego un componente superior. Yo puedo llegar con una fibra submarina a la costa de Colombia y esa misma red atraviesa Colombia y llega hasta Ecuador, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un componente submarino, red internacional, un componente Colombia y un componente Ecuador. Entonces la red, la tecnología tiene que ser interoperable, tiene que ser la misma red, pero políticamente hablando, cada uno de los países tiene diferentes regulaciones. Construir fibra en un país es muy diferente a construir fibra en Colombia. Entonces el operador tiene que lidiar con todas esas cosas. Muchas veces tienes un operador que únicamente opera en un país y tienes otro operador que opera en Colombia, por decirte. Entonces las interconexiones entre ellos no son siempre sencillas. Yo creo que eso ha complicado un poco nuestra región, porque no es lo mismo, como tú decías, en Arizona. Yo voy de Arizona hasta Florida, es el mismo país, las mismas regulaciones, ¿sí es? Pero en nuestra situación, yo a veces una sola red atraviesa muchos países al mismo tiempo y tiene que operar como si fuera una sola red. Antes nosotros pensábamos en, bueno, yo salgo de Colombia, me voy para Venezuela y qué operador sirve allá mi celular y yo no sé si estoy haciendo roaming y el roaming es muy costoso. En realidad, a nivel de telecomunicaciones, la red que se está construyendo en Latinoamérica es una red ubicua, o sea, es una sola red en la cual un operador, no importa si estás en Colombia, estás en Ecuador, estás en Venezuela, la idea es que tu celular trabaje tal cual como si estás en un cuarto de tu casa o en el próximo. Ese es el concepto de la red futura, el concepto de una red de 5G. Entonces, yo creo que nosotros en Latinoamérica nos hace falta mucho trabajar en esa parte, pero hemos rompido muchas barreras ya, Edgar. Yo creo que hemos adelantado bastante en eso. Hay redes que son multipaíses sin ningún problema. Son redes long haul en las cuales nosotros estamos interconectando Venezuela con otros países, Colombia con otros países. Hay redes que hay veces donde me salgo de la parte terrestre y me voy por un
una parte submarina y vuelvo a regresar. O sea, usamos los dos lados de la moneda. Qué interesante. Fíjate que tú has hablado de varios avances tecnológicos en fibra óptica, ¿no? Justamente para apoyar el 5G. Pero he visto, y yo quiero que tú me digas aquí, ¿cuál es la diferencia en las soluciones que estás presentando? Porque has hablado de varias soluciones de Infinera. Entonces, eh, estás hablando del 5G, pero también estás hablando de la transmisión y de los datos. ¿Tú puedes aclararme más o menos cómo es esa historia? Sí, nosotros en el mundo de transmisión óptica clasificamos como generaciones, así como en el mundo de la móvil tú tienes la 4G y la 5G, nosotros en el mundo de transmisión óptica tenemos generaciones también. La cuarta generación de tecnologías coherentes era una tecnología que te llevaba a 400, 600 gigas por longitud de onda, por cada color, por decirlo así, dentro del espectro. En la quinta generación, que es el estado del arte donde estamos hoy, estamos hablando de longitudes de onda que te llevan a 800 gigas por color. Si tú hablas de que tienes unos 40 canales, más o menos, tú los multiplicas por 800 y eso es más o menos la cantidad de información que podemos transmitir en un hilo de fibra. Entonces, lo que se torna muy interesante es que a medida que hemos avanzado en esas generaciones, no hay muchos participantes que pueden hacer la quinta generación, porque se ha vuelto extremadamente complicado poder desarrollar esas tecnologías. Se necesita algo que se llama integración vertical, que es un fabricante que sea capaz de poder trabajar con materiales muy específicos, como el fosfato de indio, por ejemplo, donde nos permite llegar a ese tipo de velocidades. Es decir, ya llegamos a un mundo en donde el material que estás usando no te da más. Entonces necesitan buscar un material completamente diferente y entonces lo que nosotros llamamos el Silicon Valley, porque trabajábamos siempre en silicio, donde hacíamos todos los chips, ya eso no va. Entonces empezamos a trabajar con un nuevo material que nos permite hacer muchísimo mejores transmisiones y nosotros somos uno de los 3 fabricantes en el mundo que lo puede hacer. Y yo creo que en este momento somos el fabricante del mundo que tiene mejor densidad espectral óptica. Tenemos uno de los mejores motores fotónicos que existen. Yo generalmente lo que le digo a mis compañeros en Latinoamérica es, oye, mira, si no te cierra el enlace con Infinera, muy probablemente no te va a cerrar con más nadie. Es porque precisamente en este momento gozamos de ese motor fotónico de quinta generación, se llama i6, que nos ha permitido hacer cosas en Latinoamérica muy particulares. Por ejemplo, yo te ponía el caso de Colombia, de poder transmitir desde el centro de Colombia hasta la costa de Colombia sin repetidores. Eso es un caso único. Esas cosas no se ven porque atraviesas montañas, fibras que están en mal estado, fibras que están lastimadas, por ejemplo. Y aún así, cuando otros fabricantes competidores han hecho 3, 4 repetidores, Infinera ha podido hacer cerrar de un solo de punta a punta. Eso es un avance significativo en la manera en cómo uno hace transmisiones ópticas. Mi invitación aquí, si, oyente, es que si tú hoy en día tienes una red que tiene muchos repetidores, que tiene muchos problemas de llegar a ciertas velocidades, analiza una quinta generación de tecnologías coherentes, porque efectivamente los ahorros son considerables. Mira, pero tú me estás hablando entonces de una red abierta de fibra óptica, porque es fundamental la difusión del 5G en esto, con redes abiertas, que es una red abierta. Sí, mira, hablábamos de los países, ¿verdad? ¿No? De cómo un país se conecta al otro. El concepto de crear una red que sea multipaís implica que tu red tiene que ser abierta. ¿Qué significa que una red sea abierta? Una red abierta no es que, oye, sí, yo puedo trabajar con todos. Pues eso es como decir que, no sé, el gobierno americano quiere trabajar con todos también. Eso puede ser así. Pero en realidad hay muchas restricciones alrededor de cómo la tecnología opera de un lado hacia otro. Entonces, una red abierta, lo que el concepto es que muchos fabricantes, muchos operadores de servicio han empezado a colaborar entre ellos para llegar a acuerdos comunes donde decimos, oye, mira, cuando definimos la potencia óptica, todos le vamos a llamar Pepito Pérez. Y entonces de aquí en adelante todos le vamos a llamar Pepito Pérez a ese punto tecnológico. Y esa es la idea de la interoperabilidad.
¿verdad? En los acuerdos. Entonces, se llega a un punto en donde empezamos a hablar de open networking, de una red netamente abierta, una red que para ti la carretera fotónica, la carretera de las fibras, es una carretera que puede andar un Pero carro ¿quién la súper... gerencia? ¿Quién la gerencia, Andrés? La gerencia, el mismo operador de servicio, el operador de servicio la pide. O sea, yo cuando voy a un fabricante, yo le digo, oye, ¿sabes qué? No me construyas un freeway, una carretera donde nada más pueden andar cierta marca de carros. Yo quiero que todas las marcas de carros puedan andar en esa carretera y tiene mucho sentido. Yo no voy a armar una carretera donde nada más pueden andar los superdeportivos. Yo necesito que ande un camión, ande una moto, ande absolutamente todo. Entonces, el operador, que es el que gerencia la red, cuando saca su licitación, pide, yo necesito que mi red óptica nueva sea una red con características de red abierta. De tal manera que yo pueda poner cualquier proveedor, ningún proveedor me puede hacer un lock-in. No sé si tú te acuerdas, Sí. Edgar, tú de pronto conocerás más que yo en esta parte, pero antes, cuando tú comprabas un computador, te venía la pantalla era IBM, la CPU era IBM, la silla era IBM y el plumero o el lapicero donde te llave era IBM, todo era IBM. Entonces, cuando tú abres ese mundo a ser interoperable, entonces ahora compras la mejor pantalla de quien sea que está vendiendo la pantalla, compras el teclado de quien sea que vende el teclado. Claro. Exactamente está sucediendo lo mismo a nivel óptico. Hay componentes dentro de la red óptica, el sistema de línea diferente al sistema de terminal, donde hacer una red abierta, tú puedes comprar una marca de una cosa y una marca de otra. Amigos, estamos conversando con Andrés Madero, él es el CTO de Infinera para América Latina y el Caribe, es responsable de comprometerse con los proveedores de servicios de la región. También Andrés ha estado involucrado en muchos proyectos para la instalación aquí en América Latina de la red 5G. Por cierto, si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta, con mucho gusto le damos la oportunidad a través del chat. La veo yo y la ve Andrés y podemos responder la pregunta. Andrés, seguimos con este tema que me parece tan interesante, pero fíjate, tú hablas de las redes abiertas, ¿verdad? Pero también hay un cambio en América Latina hacia la neutralidad. ¿Qué más ha pasado en esto? ¿Por qué la TAM? Bueno, mira, mira los movimientos que estamos teniendo en la región. En este momento, algo súper interesante empezó a suceder y es que tú tienes a proveedores que normalmente hacían las redes de 5G, construyen sus propias torres. ¿Okay? O sea, yo como un operador móvil dentro de Venezuela, tenía toda mi tecnología de transmisión celular, pero también tenía que ser un constructor, porque tenía que ir a construir esa torre, tornillos, cemento, comprar finca raíz, hacer todo esto. ¿Qué ha sucedido? Ellos empezaban a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y si nosotros no somos los que construimos la torre? Entonces, han aparecido empresas neutrales, donde lo que han hecho es que construyen la torre y alquilan partes de la torre a los operadores móviles. Entonces, pueden haber dos operadores móviles o tres operadores móviles en la misma torre, en, Eso se un, conoce como en cohabitación. una cohabitación o lo que nosotros llamamos un tower co. Ok. ¿Y qué sucede aquí? Existe, por injerencia, una necesidad de ser neutrales, de construir una red neutral, en este caso, una infraestructura neutral. También está sucediendo a nivel de redes, donde la gente está diciendo, oye, pero si tú vas a Brasil y tomas un taxi del aeropuerto hasta el hotel, te vas a dar cuenta que en un poste eléctrico donde pasan las fibras hay 10.000 cables de fibra. Y viene una cuadrilla de construcción de fibra y viene una atrás construyendo la misma ruta de fibra entre los operadores. Entonces los operadores que han dicho, oye, todos estamos construyendo fibra en la misma ruta, ¿por qué no sale una empresa en el mercado que construya una sola fibra y esa misma fibra la comparten entre todos, que el ancho de banda da? Y ya Entonces, existe ya eso. claro, han aparecido muchas empresas buscando su neutralidad, como también operadores de la región han dicho, yo no necesito seguir construyendo fibra y su cuadrilla de fibra, ellos la sacan de sus libros, o sea, hacen un spin y esa se vuelve una empresa neutral. Pero hacer una empresa neutral
el concepto de neutralidad lleva al fabricante a hacer equipos que también tienen que ser neutrales y que tienen que ser interoperables. O sea, que se puedan hablar con los otros. Porque el grave Exactamente. problema, y yo no quiero mencionar empresas aquí, es que si tú instalas este equipo, no se lee, sino con uno similar. Exactamente. Yo no quiero decir el nombre, ¿ok? Esas son las barreras que estamos rompiendo, Edgar. Nosotros somos firmes creyentes de las redes neutrales. Redes abiertas, si tú ves Infinera, es uno de los abogados principales en Latinoamérica a que todas las redes tienen que tender a ser redes abiertas, tienen que ser interoperables. ¿Yo por qué estoy tranquilo? Porque yo sé que dentro de ese ecosistema de redes abiertas y me ponen a comparar peras con peras contra cualquier otro fabricante, les vamos a ganar. Entonces, tienes que tener esa seguridad para poder decir, oye, ¿sabes qué? Ponme a competir con quien tú quieras. Yo no te voy a amarrar bajo un contrato, ni con un formato, ni con unos specs tecnológicos Tú con el dime dónde código. jugamos y ¿Dónde jugamos el partido? Y vamos y jugamos el partido, eso es sin verdad. ningún problema. Mira, Andrés, por aquí están preguntando, ¿cuáles son las aplicaciones para el ciudadano de a pie que son nativas en 5G, que no sean los juegos o la telemedicina, donde es intuitivo que no exista latencia? Para el día a día de hablar WhatsApp, video, streaming, ¿cuál es la ventaja que daría 5G? Bueno, bajo el consumo de datos, tú no vas a notar mucha diferencia. Porque digamos que estamos en una situación en 4G donde esto está calificado como la experiencia de usuario. O sea, si yo empiezo a ver una telenovela por Netflix, yo no quiero esperar a que esté la bolita dando vuelta para ver qué va a pasar en los próximos 10 segundos. Tú asumes que la calidad del usuario es, yo pongo la película y corre continua, ¿verdad? Entonces, en esa experiencia, yo digo que en 4G hemos logrado eso. 5G empieza a tener, a relucir cuando tienes tecnologías de aumentación real, donde el ancho de banda es muy superior a únicamente hacer streaming de video o WhatsApp o cualquier cosa. No, nunca vas a poder escribir tan rápido con tus dedos como lo que podemos transmitir nosotros información. Pero lo que sí se torna interesante es todo lo que ese celular puede ir haciendo alrededor de lo que tú como usuario puedes consumir. Y aquí es donde empezamos a ver un concepto de el servicio máquina a máquina. ¿Sí ves? Machine to machine learning. ¿Por qué? Porque a medida que pasa eso, pues yo puedo tener un marcapasos que puede ir midiendo tu corazón y transmitiéndoselo al médico en tiempo real. ¿Sí ves? Puedo tener un entrenador que quiere rebajar los kilitos de diciembre, cuando decimos la fiesta navideña, vas corriendo y tu entrenador está viendo exactamente lo que está sucediendo, cuántas calorías estás quemando y te puede ir hablando, mira que tú puedes ir viendo qué es lo que estamos haciendo y todo. Entonces, tienes que pensar que muchas de estas aplicaciones todavía no son reales en Latinoamérica, pero eso es lo que habilita la carretera. Entonces, si nosotros no construimos la carretera para que ande un superdeportivo, tú no vas a importar un carro superdeportivo a Venezuela para que después hagan la carretera. No, es todo lo contrario, la carretera tiene que ir primero. Y eso es lo que hemos construido. Entonces, más allá de lo que la interacción del usuario pueda hacer, es lo que la máquina, toda la información que la máquina puede compartir. Yo te saco el usuario fuera de la ecuación. Piensa en un carro. Yo estoy montado en el carro, voy andando, tengo el GPS, el Waze me funciona sin ningún problema, yo no necesito 5G para eso. Pero si el carro va a manejar solo, ahí donde 5G entra a relucir. ¿Por qué? Porque esa velocidad se necesita una transferencia de datos casi de 500 gigas y necesitas tener el ancho de banda no solo para hacer la transferencia de información de que si hay un pilar aquí, que si hay un bordillo, hay un hueco, hecho para la izquierda, hecho para la derecha, la navegación, pero también la latencia es muy importante. Claro. Porque yo no quiero tomar la decisión 5 segundos después donde ya me choqué con el carro de adelante. Entonces, es no solo la cantidad de información, pero la información en tiempo real que se torna muy importante para aplicaciones de 5G. Fíjate, Andrés, yo creo que de lo que tú acabas de comentar, debemos desmitificar que el 5G es para la telefonía. Yo creo que eso es el punto más importante que tienen las operadoras, porque hasta Uh -huh. ahora se ha vendido que las operadoras van a montar 5G para que tú puedas eh, comunicarte más rápido. Y hago Uh esa -huh. observación porque ciertamente te vas a comunicar más rápido porque hay una transferencia de datos,
pero tú vas a Ujú, seguir hablando igualito como estabas hablando en 4G y cuidado si en 3G. ujú, ujú, Entonces, yo creo que eso es una labor que tienen que hacer ahorita las operadoras y empezar a decir, mira, el 5G es justamente para esto. Y ya, como ujú, ya sabemos, y tú estás enterado también, ya hay un instituto de tecnología 6G trabajando ujú, en China, ujú, ¿ok? ujú, ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer, Andrés? Mira, yo pienso que las aplicaciones van a llegar. Yo creo que lo importante aquí que la gente entienda es que no es que si estoy en 5G no puedo hacer WhatsApp o voy a hacer WhatsApp más rápido. Tienen que estar pensando es más allá de lo que normalmente yo utilizo en mi medio como consumidor de datos, de lo que yo voy a estar haciendo en los próximos 5 años. La pandemia ha sido un gran wake-up call hacia todos, porque yo hace 2 años nunca hubiera pensado que el pediatra de mis hijos los revisara a través de un celular. Eso no nos cabía en la mente a ninguno. Tú no le Y ibas a no, dejar, tú no le ibas a dejar eso. no, no, yo Tú vienes a necesito verme, mi ir, muchacho, y tomarme mi café, tengo que hacer toda la rutina latinoamericana. Pero hoy, ¿cuál es la realidad? Hoy la realidad es que porque hubo una condición social, obligó a la digitalización de muchos de esos servicios. Entonces, Edgar, tú y yo normalmente estuviéramos tomando un café en Venezuela en este momento, hablando como lo haríamos, y hoy lo estamos haciendo, mira, a través de Zoom, con una audiencia más grande de personas internacionales que se torna súper interesante. La realidad es que esas situaciones llevan a una necesidad tecnológica, pero esa necesidad tecnológica ya nosotros la habíamos pensado hace 2 años, y por eso es que estábamos construyendo 5G desde hace 2 años, esa infraestructura. porque hay esa diferencia en países que hablan de 5G cuando en verdad es un 4.5. Eso nada más por buscarte la lengua. Bueno, acá hay un tema comercial, ¿no? Acá hay un tema de quién dispara primero el 5G, inclusive cuando hablan de 6G, mucha gente está diciendo, bueno, todavía no hemos terminado ni siquiera de empezar con 5G, ahora ya quieren hablar de 6G. O sea que hay un tema comercial y el tema comercial es que mucha gente cuando va a comprar un celular, si yo te pongo un celular que es marca A y el otro es marca A y cuestan exactamente lo mismo, pero uno dice en la pantallita 5G, aunque la experiencia sea totalmente igual a la del otro, tú vas a comprar el de 5G porque es superior. Exacto. Entonces, hay una carrera dentro de los operadores a ver quién saca primero su red de 5G. Entonces, en ese proceso hubo una Eso no etapa en la... presiona a Infinera. No, a nosotros no nos presiona, a nosotros no, igual la necesidad sigue siendo la misma. Lo que sí ha sucedido es que entre esas dos generaciones había un punto en la historia de 5G donde no se había definido bien todos los estándares, pero sí había muchos avances sobre 4G. Entonces lo que hicieron fue sacar un intermedio y le llamaron el 4.5G. A la larga, ya nosotros estábamos en un proceso de construcción de fibra en Latinoamérica masivo. Y eso ayudó mucho a agilizar los despliegues de 4.5G, a lo que le llaman el 4.5G, y lo que hoy en día es 5G. A ver, ¿dónde está hoy la tecnología de punta para las velocidades de transmisión de fibra óptica? ¿Qué tan rápido es realmente rápido? O sea, ¿existe algún límite Mm. en cuanto a poder aumentar ese rendimiento? Sí, mira, existe un límite que nosotros llamamos el límite de Shannon, ¿no? Es un límite de física, que romper la física es imposible en este momento. No lo hizo Pero Einstein, lo vas a hacer tú. no, va a ser muy difícil, pero sí nos estamos acercando a ese borde. Entonces, cada vez, si tú miras la línea de lo que llama el límite de Shannon, lo que estamos haciendo es buscando métodos de cómo acercarnos a esa línea y tocar esa línea sin tener que caer del otro lado. Hoy en día, la tecnología de punta es una tecnología de quinta generación de transmisión óptica coherente de 800 gigas por lambda. Eso es lo que se despliega en todos los cables submarinos. Si tú miras el cable submarino que conecta Latinoamérica con Norteamérica, de estos cables directos que salen, por ejemplo, desde Brasil hasta Estados Unidos, son cables que están construidos con esa tecnología. El cable submarino que conecta a Sudamérica
con Europa, el A-Link, por ejemplo, es un cable que está construido con esa tecnología. Pero no es no es de cobre. Todos estos cables son de fibra, de Ah, fibra ok. óptica. Entonces, lo que sucede es que es un cable de 10.000 kilómetros. Lo meten en el océano, literal, Edgar, como decirte, tomar una pala, enterrar el cable y llega de punta a punta. El equipo que nosotros hacemos tiene que poder iluminar de un lado hacia otro. Claro, pero fíjate lo que tú estás diciendo en este momento. Hace un rato, como comentabas de que 1000 kilómetros tenías que poner una repetidora, porque a lo mejor no te llegaba la señal. Pero ahora estamos hablando de 10.000 kilómetros. Pusiste una repetidora en el mar. Sí, lo que sucede es que los cables submarinos cuando se construyen tienen un repetidor cada 80 kilómetros, por ejemplo. Están construidos dentro del proceso del cable y tienen repetidores que están a distancias muy, muy exactas, porque esto es un solo cable construido bajo el océano y bajo el océano no hay mucha interrupción, a menos que un barco eche un ancla encima. Claro. Pero en las topologías terrestres hay que en la esquina está una bomba de gasolina, hay que tomar a la izquierda el cable, hay que subirlo, hay que bajarlo, está la montaña, está la no sé qué, hay muchos cambios. Entonces los repetidores no están exactamente a 80 kilómetros. Entonces nosotros podemos diseñar sistemas que mientras que yo sepa exactamente dónde van a estar todos esos puntos de regeneración, puede llegar a 10.000 kilómetros. Hemos hecho 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros. Estamos ayudando a construir un cable ahora, estamos colaborando con unas empresas que están construyendo un cable que va desde Chile hasta Australia. ¿Sí ves? Wow. Creo que son 22.000 kilómetros, si mal no estoy, el cable Humboldt. Yo creo que lo importante aquí es que esa experiencia que nosotros tomamos de trabajar en esos casos extremos, la estamos aplicando a las redes terrestres. Y eso es un gran diferenciador, pero no todos los fabricantes podemos hacer eso. Nosotros trabajamos en cables submarinos como también trabajamos en cables Ahora, terrestres. fíjate, cuando ustedes tiran esta red o esta fibra óptica entre los países, bueno, en el mismo país, hay la gran, el gran, no sé, la gran preocupación de un corte de fibra, ¿Correcto? ¿ok? Y es muy común ver cómo las operadoras de los diferentes países de América Latina reportan corte de fibras y Uh-huh, muchos de ellos no tienen una red backup. Eso quiere uh-huh. decir que cuando ustedes instalan una fibra óptica, ya hacen el backup de esa fibra. Sí, muchos de estos cables tienen sistemas de redundancia, ¿no? O sea, no solo en el mismo cable como tal, en los equipos que nosotros instalamos son completamente redundantes. Estamos hablando de SLAs de 5 nueves, o sea, 99.99999. Es muy difícil que uno de estos sistemas falle por completo, muy difícil. Pero sí sucede, y sucede, no sé, o sea, ha pasado en Venezuela, en Colombia, un petrolero o cualquiera de estos barcos echa un ancla, se lleva el cable por delante, ¿sí ves? Y hubo un corte de fibra. Entonces, hay sistemas de redundancia con otros cables. Por eso tú ves los operadores de contenido, por ejemplo, tienen cables en el Pacífico, tienen cables en el Atlántico. Hay operadores de servicio de cables submarinos que tienen una ruta e intercambian datos con otras. Hay protección por la parte terrestre. Hay muchas rutas, ¿no? Lo que es importante, y yo te doy ejemplos, yo estoy aquí en Tampa, cuando vienen los huracanes, por ejemplo. Nos ha sucedido cuando vienen los huracanes donde hay estaciones de servicio que no se han apagado durante 40 años, Edgar. O sea, nunca han tenido una interrupción de servicio. Y llegó el huracán María, no sé si recuerdas, era del tamaño de la Florida entero. Y resulta que el nodo o la estación submarina estaba sumergida en agua y el equipo andaba. Y resulta que por protección, lo que hicieron fue apagar la estación por primera vez. Entonces, cuando apagaron la estación, muchos de los cables submarinos que conectan, por ejemplo, la Florida con el cono norte de Sudamérica, se quedaron sin ese punto. Entonces, se cortó las comunicaciones. Pero en el caso de Infinera, ¿nosotros qué hicimos? Le dijimos al operador que estaba en campo, oye, mira, antes de que apagues todo el equipo, toma los dos cables y júntalos.
interconéctalos. Y me dijeron, oye, pero es que vas a quitar un repetidor por completo, ¿cómo vas a llegar de punta a punta? Entonces Infinera dijo, hazlo, que nuestros equipos se van a adaptar. Entonces cuando ellos hicieron eso, nuestros equipos tienen un proceso de automatización que empiezan a ver, oye, yo no puedo cerrar a 500 gigas, ¿a qué otra velocidad puedo cerrar? Yo prefiero cerrar a 200 gigas, a una velocidad más baja, que no cerrar por completo y se corta. Y eso fue precisamente lo que pasó. Todos los otros fabricantes en el nodo perdieron sus conexiones. Infinera era el único que seguía funcionando, pero con una velocidad más baja, pero seguíamos funcionando. Eso fue un caso que bueno, aunque no se pueda hacer público, el cliente de nosotros nos decía, Andrés, es que o sea, esto es el superdeportivo de la industria prácticamente. ¿Cómo se ve que trabajas en Infinera, no? Sí, 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 yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Infinera? Yo tengo 7 años de trabajar con la empresa. Y la Qué verdad es que mal. todos los días me asombra. Esto es para mí como estar en Disney, porque cuando vas al laboratorio de ingeniería ves cosas que de aquí a 3 años, Edgar, vamos a estar hablando del tema, porque estamos trabajando ya en la tecnología. A ver, Andrés, ya estamos a punto de finalizar nuestra conversación porque eh, siempre es un horario muy específico y respetamos las agendas. Andrés, ¿cómo tú con tu experticia, cuándo crees tú que América Latina esté en 5G? ¿5 años? ¿6 años? Completamente 5G, ya empezamos, ¿no? Ya hay muchos despegues de 5G, pero completamente en 5G yo creo que va a ser un comportamiento que vamos a ver de unos 3 a 5 años. Y no va a ser porque la tecnología no esté, va a ser porque el ritmo de adopción en Latinoamérica puede ser un poco más lento. O sea, si tú te das cuenta, tenemos todavía celulares de 2G en la red, hay 3G en la red. O sea, hay gente que Cierto. todavía ni siquiera tiene correo. Usa el celular viejito, no sé, ¿te acuerdas de los Nokia que duraban 3 semanas de batería? Todavía usan ese celular. Entonces, Sí, yo por ahí tengo un Nokia que no he abierto y tiene batería. exactamente. Es así. Entonces, yo creo que a medida que la necesidad de ese usuario lo lleve a tener que montarse sobre la nueva red y que el operador se dé cuenta que los economics de tener un 5G es muy diferente a los economics de tener un 3G, van a empezar a apagar las redes viejas y transferir, en vez de hacer voz nativa, lo van a hacer voz sobre datos. Entonces van a empezar a hacer todas esas aplicaciones que hacían antes, las van a hacer en la 5G. Por eso yo digo que es un lapso de 3 a 5 años. Si es un operador que está buscando optimizar sus costos, de tener una red convergente, que puede tener servicios nuevos como servicios viejos, es posible que haga la inversión mucho más rápido para transferir toda esa tecnología a la tecnología nueva. Lo mismo va a suceder a nivel de infraestructura. Hay mucha infraestructura que todavía transmite en SDH, en tecnologías viejas, que van a poder transferirse a tecnologías nuevas y nosotros estamos ayudándolos en el proceso. Fíjate que hay una pregunta que nos hacen a través del chat. Dice, a nivel de costo, para el usuario final, ¿sería económicamente factible la tecnología 5G con respecto a la 4G? ¿O qué impacto traería consigo esta tecnología? Gracias, Jesús. Bueno, yo creo que aquí hay un tema ya comercial, ¿no? Si tú antes pagabas, por ponerte un ejemplo, $50 por 4G y no tienes ningún incentivo a moverte a 5G, de pronto el operador móvil puede decirte, yo te dejo el mismo costo para ti como percepción final, te dejo el mismo precio final de $50, pero te paso 5G. ¿Por qué? Porque sus costos de mantener ese servicio en 5G son inferiores. Entonces, aunque el precio final sea igual, el costo sí cambia. Y ahí es donde se ven las mejoras de optimización de los retornos de inversión de las redes de infraestructura. Entonces, no necesariamente va a ser más costoso, aunque, como te digo, si tú compras dos carros, un modelo 2011 y un modelo 2012, el 2012 tiene que ser más caro. Y entonces ahí está la parte comercial donde el operador puede decir, oye, pero es que un servicio 5G te lo voy a cobrar un poquito más caro. Claro. Eso es perfectamente entendible porque ellos hicieron una inversión de infraestructura para poder llegar a ese 5G que ellos tienen que poder depreciar en su modelo de negocio. Amigos, hemos conversado con Andrés Madero, quien es el CTO de Infinera para América Latina y el Caribe.
Andrés, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado, de verdad, y agradezco no solo a ti, a todo tu equipo de comunicaciones, haber hecho todo para poder conseguir este hueco en tu agenda que ha sido súper Todo el complicado. gusto, Edgar. Tú tienes Al- la preferencia siempre de mi lado porque mis conversaciones contigo siempre son muy amenas. Bueno, ¿algún mensaje para todas las personas que te están escuchando, Andrés? Bueno, cualquier cosa que nosotros podamos ayudarles con gusto, en infinera.com, en la página de nosotros están todos los datos. Y cualquier cosa que yo les pueda contestar particularmente, bueno, ustedes conocen a Edgar mejor que yo. La mayoría de ustedes, por favor, háganle llegar la pregunta, que con todo gusto nosotros tenemos contacto directo con Edgar todo el tiempo y ojalá que podamos con eso llegar a sus oyentes. Gracias, Andrés, y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Quiero, por supuesto, agradecer a los amigos de Upside por haber estado con nosotros y apoyarnos en este evento. Igualmente a los amigos de Galanet por el ancho de banda que hemos tenido el día de hoy y nuestros sistemas de seguridad con los amigos de SET. Quiero recordarle que en las redes sociales estamos como @ITNewsLat, un portal de noticias B2B para América Latina. Será entonces hasta una próxima oportunidad donde nuevamente conversaremos con una persona importante de la industria. Gracias, Andrés. Gracias a todos.